Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, lo bueno es entrar con valor en la presencia del Señor Dios. A veces una persona entra en oración siendo derrotada, entra de manera tímida. Está en Apocalipsis 21:8 que los tímidos no van a heredar, no recibirán la bendición de Dios, y peor, porque los tímidos todos van a probar la segunda muerte. Lógico que no estamos hablando de ese tímido pobrecito que tiene un defecto en su personalidad. Eso es un defecto. No tenemos que ser tímidos para hablar con ninguna persona. Hablamos con Dios respetuosamente, pero con los otros hablamos de igual para igual, sea él una persona, un colega de trabajo o la mayor autoridad de la ciudad. Respetamos la posición de autoridad, pero no tenemos que temblar delante de nadie. Y tampoco tenemos que estar temblando ante Dios. Pero doctor Suárez, Él es Dios, pero la Biblia dice que tenemos que entrar con osadía en la presencia de Dios. Nosotros tenemos que exponer nuestra necesidad, sin agresión, sin ser maleducados, y decir: Dios, vine a buscar mi bendición. Como hijo vine a reivindicar aquello que me pertenece. Usted ve que hoy Dios puede cambiar su vida completamente. Usted que me está oyendo ahora, si es valiente de verdad, usted puede entrar delante de Dios y recibir la bendición del Señor. Yo estoy haciendo un estudio que se lo quiero pasar a ustedes en este programa de hoy, y si es posible en otros, sobre la actitud del apóstol Pablo en oración. Nosotros tenemos que aprender, porque el apóstol Pablo fue un hombre al que Dios usó para escribir la mayoría de la doctrina del Nuevo Testamento. Él escribió creo que 13 cartas y fue muy usado por Dios. Este hombre tiene mucho para enseñarnos, y quiero que usted abra la Santa Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles y que estudie conmigo. Lo que vamos a ver aquí es importante para ver lo que hizo Pablo para librarse de una situación complicada. Marque Hechos 16 y vaya primero a 1 Corintios 4:16. Solo para que usted vea una cosa aquí, después volvemos a Hechos. 1 Corintios 4:16. 1 Corintios 4:16. Por tanto os ruego que me imitéis. Entonces vamos a tomar esta palabra, porque este hombre era dirigido por el Espíritu Santo, y él quería y estaba poniéndole al pueblo que fueran sus imitadores, que hicieran la misma cosa, y Jesús también lo dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Entonces tenemos que imitar a Jesús, y aquí vamos a aprender un poco de Pablo, porque Pablo tiene muchas cosas buenas. En Hechos 16, que yo les pedí que lo abrieran, nosotros vamos a ver Pablo entrando en Europa. Europa todavía no había recibido el mensaje de Cristo. Y un varón se le apareció una noche en un sueño y le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo entonces pasó. Y él entonces todos los días iba a orillas del río para su oración. Y allí se juntaron algunas personas, principalmente mujeres. Y ellos entonces llevaron esas personas a Cristo. Pero cuando iban a la oración, había una joven endemoniada que adivinaba. La mayoría de las adivinaciones, hermanos, son cosas de la mente, es un truco. Pero existen también adivinaciones por el demonio. Hay dos cosas allí. A cualquier momento usted puede encontrarse una persona que está endemoniada y consigue adivinar realmente las cosas, porque el diablo se comunica con otro y va usando a esa joven y engaña a las personas. Y por varios días ellos pasaban y la joven les decía: esos hombres que nos anuncian el camino de la salvación son siervos de Dios Altísimo. Hasta que un día desagradó a Pablo, y cuando ella habló, él se volvió y le dijo: en el nombre de Jesucristo, te mando que salgas de ella, y el demonio salió.
los señores de esa mujer que ganaban mucho dinero con ella. Las personas enloquecen con el dinero. Conocemos esto: por dinero se mata, se traiciona, se miente, se engaña, se roba. La gente se vuelve loca por el vil metal, y quien tiene el demonio del dinero dentro de sí se queda fascinado cuando lo ve. Y lo acusaron, aprisionaron a Pablo y a Silas, a los dos, y los llevaron ante las autoridades. Les hicieron una acusación falsa, y la autoridad máxima del tribunal mandó que lo azotaran con varas. Y le dijo al carcelero que le ataran los pies al cepo, y así lo hizo. Ahora es esto lo que quiero ver. ¿Qué es lo que hizo Pablo en una situación como esta? Es el versículo número 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces Pablo no estaba allí resentido, amargado. Pero qué cosa, Dios no me guardó. Yo vine aquí porque Él me dio una visión, y yo no estaba haciendo nada malo. Estaba buscando a Dios en la playa. ¿Y de qué sirvieron las oraciones que le hice a Dios? Mi clamor. Mandé que el demonio saliera de esa joven, porque es triste ver a una persona dominada por el demonio adivinando y los otros haciendo dinero. Y veré a una joven. Y Dios no me protegió, entonces no quiero nada más con Dios. No, al contrario. Hermano, no importa lo que le está ocurriendo, sea realmente una persona de Dios. Ellos oraban, y cuando paraban de orar cantaban himnos, y eso a pleno pulmón, con mucho amor, con mucha fe. Entonces, ¿qué ocurrió? Lo que Dios quería que ocurriera. Si Él permitió que usted entrara en una situación difícil, no deje que el demonio obtenga la victoria. Nosotros tenemos que ser de Dios, completamente de Dios. No podemos creer en algunas cosas. Hay unos locos en el mundo que se ponen a inventar cosas por ahí. No, tenemos que ver lo que dice la Biblia y actuar según la palabra. Quien sigue la palabra del hombre le va mal. Al que anda diciendo tonterías le va a ir mal, porque no tiene base bíblica. El hombre de Dios, cuando va al altar, tiene que venir consagrado, lleno del poder de Dios, preparado por Dios y sabiendo qué es lo que quiere Dios que le dé al pueblo, porque Dios tiene compromiso con él. Ellos entonces oraban, está escrito aquí, pero a medianoche orando Pablo y Silas oraban, hablaban en serio con Dios. Cantaban himnos a Dios a pleno pulmón, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Ellos estaban atados a un cepo, y las prisiones se sacudían. Las puertas se abrieron, pero fue un terremoto inteligente, porque no hay registro de que haya caído una viga sobre la cabeza de nadie, que haya matado a alguien. No. Las cosas de Dios son inteligentes. Las cosas del demonio son siempre imperfectas. Las de Dios son perfectísimas. ¿Por qué ocurrió el terremoto? Porque Pablo y Silas oraron y adoraron a Dios. Ore hasta que usted alcance la presencia de Dios y adore a Dios, y usted va a ver el terremoto que Dios va a hacer en esa situación. No hay prisión del infierno ni del hombre que aguante el terremoto que Dios manda cuando un hijo suyo alcanza esa posición espiritual. Y hubo más. Se despertó el carcelero, y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Hubo un terremoto en el corazón de aquel hombre. Fue como una sacudida en su alma, que el hombre quiso matarse. Pablo, cuando vio esa situación, ve aquí, pero Pablo le gritó: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Dios no hace nada equivocado, ningún preso se escapó,
vino el temor sobre todo el mundo y todo el mundo estaba en manos de Pablo. ¿Cuántos de esos presos se convirtieron? No lo sabemos, pero probablemente todos ellos, al menos el testimonio verdadero, lo tuvieron. Donde usted esté en crisis, no es solo que Dios lo saque de noche escondido. Dios quiere hacer una obra tan grande que va a ser un testimonio para quien lo acusaba, para quien lo perjudicó, para quien trabajó en la hechicería contra usted. De nada sirve hacer esas cosas, porque con ese terremoto, esa alma muerta, las finanzas muertas, no sé dónde va a ser. Dios va a mandar ese gran terremoto, las puertas se van a abrir, las cadenas van a romperse y usted será liberado. Hermano, hay que ponerse en presencia de Dios de esa manera. Y Pablo dijo, sean mis imitadores, pero no lo somos. Nos quedamos resentidos, apenados, enojados, y el demonio no deja de pisarnos. Olvídese de todo lo que el hombre le enseñó hasta el día de hoy. Sea imitador de Dios y de Pablo, y de hombres que actuaron de acuerdo con la palabra de Dios. Hombres que pagaron un precio caro para poder mostrar que el Evangelio realmente es el poder de Dios. Usted está en la mejor etapa de su vida y Dios le va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Digan gracias a Dios. Vamos ahora a la novela de la vida real. Me subí al tejado de mi casa para pasarle una argamasa en el canalón porque filtraba agua. Le pasé bien y cuando se me acabó la argamasa, me estaba preparando para bajarme por la escalera y cuando estaba llegando cerca de la escalera para bajarme, me parece que me senté en el tejado, pero me senté a un lado. Y en donde me senté, se rompieron 3 tejas de una vez. Eso fue antes de poner mi pie en la escalera para bajarme. Me caí y me golpeé en el suelo. Me golpeé en el suelo al caer. Cuando llegué, él estaba en el suelo, desmayado. Y mientras me acercaba a él, lo llamaban y él no me escuchaba. Me di cuenta que su cabeza estaba con coágulos muy, muy grandes y estaba de color oscuro. Creo que por el golpe, porque la altura era como unos 3 metros. Me acordé del aceite consagrado que siempre nos dan en la iglesia, aceite ungido, porque el Señor me puso en el corazón que lo usara en ese momento. Y cuando empecé a ungirlo, me acordé de un testimonio que había visto en la novela de la vida real como unos 15 o 20 días atrás, antes que pasara todo eso, en donde una hermana oraba sobre su esposo reprendiendo el espíritu de la muerte ahí, cuando ella vio que realmente era un caso muy grave. Entonces oré en el nombre de Jesús, reprendiendo el espíritu maligno de la muerte, y dije que no aceptaba que mi padre muriera antes de la salvación, porque era lo que Dios me había prometido. El señor Luis fue llevado al hospital en estado grave. Tuvo traumatismo craneal y hemorragia cerebral. No había ni un lugar en urgencias para mi padre. Y en ese hospital hay 3 salas. Y me puse a orar. Señor, en el nombre de Jesús, si me trajiste hasta aquí, hasta hoy me has sostenido. No acepto ver a mi padre en el pasillo, en esa cama, sin ser atendido y que se muera aquí. El Dios a quien sirvo es mucho más que todo lo que hay aquí. Y cuando volví, la misma enfermera que me había dicho que no había lugar, ella vino hacia mí medio emocionada y me dijo, no sé cómo, pero hay un lugar para su padre. Y allí yo me puse a llorar en el instante y dije, Señor, solo tú puedes hacer lo que estás haciendo. Y le dije, mire, ¿cómo? Solo Dios, porque si no había y apareció es porque Dios le abrió un lugar para él. Silene en ese momento, sí, ella me contó el problema, sí, por el que estaba pasando. Me llamó un poco nerviosa, ¿no? Y me pidió ayuda en oración. Y a partir de allí pasé a acompañarla en oración. Iba al hospital, sí, pero ahí no tenía ninguna clase de contacto, no podía ver a su padre.
porque él estaba en coma y por eso era muy limitada las visitas, ¿no? Pero ella siempre decía cómo estaba su padre y yo oraba, le ayudaba en oración, ¿no? Cuando lo llevaron al cuarto, todos los días que iba al hospital llevaba el aceite consagrado, el mismo aceite que había usado, y le ungía su cabeza en donde tenía el hematoma. Y a cada día iba desapareciendo. Quien vio cómo estaba él, sí, los que lo vieron, las personas de la iglesia que fueron a visitarlo, incluso los amigos y parientes, dicen que él adelgazó mucho. Ahora él está más gordito. Después de todo eso, supe que se bautizó en las aguas, ¿no? Una bendición, sí. Yo creo que eso fue Hubo allí como dicen, la permisión de Dios en todo eso para que creciera, para que abriera los ojos. Ahora me siento bien porque no tengo más dolor. Yo creo que por la gracia de Dios me salvé. Gloria a Dios. Es la respuesta a la oración. El pueblo de Dios necesita orar verdaderamente y abrir el corazón a lo que la palabra del Señor Dios le dice. Si usted ora fuera de la palabra, eso no vale nada. Es pérdida de tiempo. Si usted ora según la palabra de Dios, usted abre los cielos, usted trae la bendición de Dios y usted consigue la respuesta. Usted que me está oyendo tiene un problema serio en su vida, incluso tiene ganas de desaparecer del mundo. Usted necesita orar. Haga igual que Pablo y Silas. Los golpearon con varas, hermano, y eso deja marcas durante meses. Doloridos, oraron, adoraron a Dios e hicieron un terremoto e hicieron que el hombre tuviera también un sacudimiento interior. Se salvó el hombre, los presos oyeron la palabra y usted va a salir de eso en el nombre del Señor. Amén. Entonces vamos a la primera pregunta. Doctor, ¿cuándo sabré que he cometido el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo? Nunca lo vas a saber. ¿Cómo, doctor Suárez? No lo sé. La persona que lo comete no lo sabe. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos convence sobre el pecado, la justicia y el juicio. Cuando se comete ese pecado, la persona no siente deseos de pedir perdón o de ponerse triste por eso. Ella se desconecta como si fuera un burro. Un burro si entra aquí en la reunión y lo pone aquí. Y a veces alguien puede traerlo, pero no lo traiga que aquí no hay lugar. Dije eso porque me acordé de cuando el Papa que murió vino a Brasil. Hubo un hombre que quería que él se llevase un burro para Italia. Me acordé del burro, pero caramba, darle un burro al Papa. ¿Por qué no vendió el burro y le dio el dinero al Papa? Entonces, el Papa llevando al burro en el avión, montando en el burro. Bueno, dejemos al Papa a un lado, al burro a un lado, dejemos al doctor aquí. Entonces el burro está aquí, Jesús cura a un paralítico, está todo el mundo, aleluya. Y si el paralítico se acerca al burro, capaz le da una patada, o sea, lo va a hacer paralítico de nuevo, no entiende nada. La persona que pecó contra el Espíritu Santo no tiene ninguna noción de las cosas de Dios. Entonces usted no pecó y gloria a Dios por eso. Segunda pregunta. Doctor, ¿es pecado tomar remedios anticonceptivos? Si el hombre lo usa es pecado porque no necesita eso. Bueno, chistes aparte. Yo no estoy a favor del control. Soy un predicador, ya me dijeron que soy, como es, reaccionario, anticuado, y lo soy. Yo creo que si Dios lo está dando, deje que los niños vengan, o sea. Es una bendición. La Biblia dice que son la herencia del Señor, o sea. Doctor, pero la situación se pone difícil, hermano, más difícil que en mi casa, que no había una mesa para comer. Y nosotros todo el mundo fuimos bien educados. Con esa falta de recursos, pasábamos 6 meses sin comer arroz, era maíz molido, la famosa sopita. 2 meses sin siquiera comer carne. Y gloria a Dios, los 5 estamos aquí, cada uno sirviendo a Dios y haciendo la voluntad del Señor. Yo creo que esas cosas son muchos pretextos los que se dan, pero cada uno decide sobre su vida. Las personas tienen que orar a Dios. Yo no le voy a decir si es pecado o no porque me voy a comprometer. Pregúntele a Jesús que Jesús le responde. Después me cuenta la respuesta. Vamos a abrir el corazón ahora.
Tengo 51 años, estoy divorciada y no fui realizada en ninguna área de mi vida. Financieramente, vivo en un completo desierto. Mi vida sentimental es otra decepción. Cada día me siento más frustrada y desilusionada. Hace poco tiempo pasé por un momento muy delicado y llegué a tener depresión. A veces pienso que Dios ya no me escucha más. Doctor, por favor, ayúdeme. Usted está necesitando un terremoto, una sacudida en su vida interior. Tiene que tomar esos azotes que la vida le está dando y entrar ante Dios sin resentimiento, abriendo el corazón de verdad. Hermanita, si usted lo hace, encontrará lo que busca. Dios va a venir a su vida y usted va a ser una bendición. Y deje de contarle las cosas a las personas por ahí. Cuénteselas solo a Jesús y Jesús le va a dar la victoria completa para su gloria. Amén. Voy a orar ahora por quien está en casa. Padre, gracias por este culto tan alegre, tan tranquilo. Es señal de que tu presencia está aquí. Y está con esa persona que está en su casa ahora, que necesita, Dios mío, una ayuda. Y que aprendió que tiene que ser una imitadora de Pablo, de Jesús, que tiene que hacer tu obra. Uno mi fe ahora, la fe de esa persona, y voy a bendecirla. En el nombre de Jesús, a todo el mal que está en su vida, lo mando que salga, que desaparezca para nunca más volver, en el nombre de Jesús.